Dios les bendiga grandemente, hermanos, en este día. Vamos a orar para continuar con nuestro estudio. Vamos a ponernos de acuerdo en las manos del Señor para que sea Él poniendo esa disposición en nuestros corazones para poder entender lo que Él nos quiere hablar, entender lo que Él nos quiere advertir y más que nada, hermanos, entender el amor que el Señor nos tiene. Amén. Padre bendito, en este día, Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre Santo, por un nuevo día, Señor, por una nueva oportunidad, Padre bendito, para seguir adelante, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cada consejo que nos has dejado, Señor. Y gracias por esta oportunidad de poder seguir escudriñando tu palabra, Señor. De poder tener ese deseo de querer entender más, Señor, para poder salir adelante, para poder, primeramente que nada, que nosotros seamos, Padres, hacedores de tu palabra y que podamos ayudar a aquellas personas, Señor, que aún no te conocen, que aún no tienen estas herramientas, que aún no saben el poder que hay en ti, para poder dejar atrás, Señor, todo lo viejo y poder continuar en tu amor y en tu presencia, Señor. Sea usted con cada uno de nosotros, sea usted poniendo la disponibilidad en nuestros corazones, Señor, que dejemos todo a un lado, todo pensamiento, toda preocupación, todo afán, Señor, y podamos estar estos próximos minutos atentos a lo que usted nos quiere hablar hoy en este día. Sea usted con cada uno de nosotros, sea conmigo, Señor. Ayúdeme, Padre, sea su Santo Espíritu hablando a través de mí y que pueda explicar de la mejor manera, Señor, lo que usted me ha dado. Gracias le doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y me pongo en sus manos. Amén. Amén, hermanos. Pues seguimos con nuestro estudio, ¿verdad? Las obras de la carne. Y vamos en la cuarta, y esta obra, hermanos, es la lascivia. Amén. ¿Y qué es lascivia, hermanos? Pues dice la palabra de Dios que esto es libertinaje sexual. Es uno de los significados que pude encontrar en griego. Se escribe aselgeia. Amén. Y esta palabra quiere decir eso, libertinaje sexual. Y dice que también quiere decir seguir los malos deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. Amén. Eso es sensualidad también. Esto todo, hermano, va incluido con los otros tres que llevamos, que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Estos primeros cuatro, como hemos estado viendo, son pecados sexuales. Amén. Y vamos a ir a 2 de Corintios 12 del 20 al 21. Amén. Y aquí el apóstol Pablo dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Dice, y yo se hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Dice el 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Como podemos ver, hermanos, aquí el apóstol Pablo está hablando, pues está hablando a la iglesia, les está hablando aquí a los corintios. Y si se fija, como dices, antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, la fornicación y la lascivia, que todos estos, hermanos, son pecados sexuales. Y lo podemos ver aquí, como les está diciendo, ¿verdad? Que él ya antes les había dicho. Entonces, podemos ver que estos pecados estaban dentro de la iglesia. Y aquí, hermanos, si se fija usted en el emboscado, arribita del versículo 14 dice, Pablo anuncia su tercera visita. Amén. Quiere decir, ya había ido, ya había estado con ellos, ya les había escrito, y pues podemos ver, ¿verdad?, que esto continuaba ahí en la iglesia. Amén. Miren, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué, hermanos? Porque está bien entendible. Amén, bien entendible. Y yo sé que hay palabras que muchas veces pues no entendemos bien. En la Nueva Traducción Viviente
que lo voy a leer. Dice, voy a leer desde el 19. Amén. Dice, tal vez piensen que decimos estas cosas, dice, solo para defendernos. Dice, no, les decimos esto como siervos de Cristo y con Cristo como testigo. Dice, todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos. Pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados. Dice, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. ¿Ven? Si se fija como está bien entendible aquí, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él quedaría entristecido porque varios, dice, de ustedes no han abandonado sus viejos pecados. Amén. Y todo esto, hermano, es para que podamos entender que necesitamos a Dios, necesitamos esa fortaleza día con día, necesitamos la palabra día con día. ¿Para qué? Para poder dejar los pecados del pasado. Amén. Y aquí, hermanos, yo recordaba, esto lo cubrimos, creo que fue en el en el estudio, en el segundo, cuando hablamos de la fornicación. Aquí el apóstol Pablo, ya les está diciendo esto, pero si usted recuerda, está en 1 Corintios 5:1 y dice, es cuando Pablo juzga un caso de inmoralidad. Recuerdo que dice un caso de inmoralidad juzgado, 1 Corintios 5, el capítulo 5, perdón. Y ahí el apóstol Pablo, hermanos, estaba, porque hay un hombre dice en fornicación con la madrastra. Amén. Podemos ver que el apóstol Pablo ya les había hablado de esto y aquí continúa hablando de esto. Podemos ver la gravedad de este pecado, que se cometía y dentro de la iglesia. Amén. Lo estamos viendo dentro de la iglesia. Aquí el comentarista, hermanos, acerca de este caso de inmoralidad de este joven con la madrastra. Y esto es 1 Corintios 5. Si usted quiere leerlo, lea, ¿verdad? Todo este capítulo. Está hablando de eso. Pero fíjese, aquí dice, este pecado era tan vil que hasta los vecinos paganos de la iglesia fueron escandalizados por él. Amén. Dice que los corintios habían justificado o minimizado este pecado que era conocido por todos, a pesar de que Pablo les había escrito antes al respecto. Amén. Y sí, como pueden ver ustedes, como dice, de cierto, dice el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Amén. Eso era un caso, pues, como dice, algo que escandalizaba. Y pues imagínense las personas que no creían, que no eran creyentes, que no tenían a Cristo en su corazón, ver algo así dentro de la iglesia, pues obviamente, ¿verdad? Es algo, pues, que escandaliza, algo que va a dejar mucho de qué hablar de los cristianos. Y pues el apóstol Pablo por eso tomó aquí cartas en el asunto, y podemos ver que fue duro, ¿verdad? Continúe usted leyéndolo. Mire, está bien cortito este capítulo, son solamente 13 versículos. Le recomiendo que lo lea. Nosotros en el estudio pasado, el antepasado, cubrimos unos versículos, pero no cubrimos todo este capítulo. Usted lo puede leer. Entonces, como podemos ver, hermanos, no había vergüenza alguna, ¿verdad? Y para esto, hermanos, tiene que haber un arrepentimiento, un abandono del pecado, especialmente de estos pecados. ¿Por qué, hermanos? Porque como pudimos ver en el primer estudio, estos pecados, ¿verdad? Como el adulterio, ¿verdad? Pues todos los pecados sexuales violan, ¿verdad? 7 de los mandamientos de Dios. Pudimos ver la diferencia que hay, en cómo sí hay diferencias en los pecados, en cómo no todos los pecados son iguales. Amén. Entonces no quiere decir que Dios
perdona unos pecados y no perdona otros pecados. No, Dios perdona todos los pecados si hay un arrepentimiento genuino en usted y en mí. Pero la diferencia es como lo cubrimos, hermanos, las consecuencias, lo grave de estos pecados. ¿Por qué Dios nos advierte tanto? Porque son pecados graves con muchas consecuencias. Y que tenemos que tener el entendimiento, tenemos que tener el conocimiento. ¿Para qué? Para saber, para pensarla bien antes de que podamos caer en algo así. Y entonces la lascivia, hermanos, dice también otro significado que pude encontrar. Dice, es la sensualidad usada de manera equivocada. Dice, y sin autocontrol. La persona lasciva corre tras el placer sexual sin importar los límites. La lascivia lleva a actos de inmoralidad sexual. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, con los pensamientos, porque hemos visto, ¿verdad?, que todo empieza en la mente. Bien, vamos a ir a Romanos 1. Romanos 1, y si ustedes se han dado cuenta, hermanos, pues hasta ahorita el que yo he encontrado que habló mucho de esto fue el apóstol Pablo. Amén. Romanos 1, y voy a estar leyendo el versículo 26 y 27. Dice aquí, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, ¿ven?, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí podemos ver, hermanos, aquí está hablando, como dice, hombres con hombres, pues todos sabemos que eso es homosexualismo, y sabemos que es algo que también, hermanos, pues es condenado por Dios. Es condenado por Dios, y es necesario que sepamos, amén, que estemos enterados de lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra, hermanos, aquí, la lascivia, en griego, oregis, amén, y esto, fíjense, hermanos, quiere decir excitación de la mente. Como venimos hablando, hermanos, empieza en la mente, amén, en los pensamientos, en los malos deseos del corazón. Aquí está hablando de eso, ¿verdad?, una excitación de la mente. Entonces, nuestra mente, hermanos, es muy poderosa, ¿verdad?, es muy activa. Si usted se ha dado cuenta, ¿verdad?, hasta dormidos, cuando soñamos, nuestra mente está trabajando. Por eso hay ahí la importancia, hermanos, de orar antes de dormir. ¿Para qué? Por si nosotros soñamos, sea Dios en nuestros sueños, que podamos tener sueños gratos. ¿Por qué? Porque aún ahí el Espíritu de Dios está cuidando, está protegiendo, pero muchas veces nosotros descuidamos nuestra comunión con el Señor y se queda ahí una puertita abierta. Amén. Aquí mismo, hermanos, en Romanos, el autor dice, ¿verdad?, donde dice, ¿verdad?, recibiendo en sí mismos la retribución, ¿verdad?, cuando se encendieron hombres con hombres y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice, aquí entra el efecto pleno de la ley de la siembra y la siega. Dice, Pablo describe así el carácter autodestructivo de este pecado, del cual el SIDA describe así el carácter autodestructivo de este pecado. Dice, y muchas otras enfermedades de transmisión sexual en la actualidad son evidencia espeluznante. Amén. Como hemos visto, hermanos, ¿verdad?, esta enfermedad y muchas otras. Amén. Hay muchas otras, ¿verdad?, que pues no las voy a mencionar, pero usted las puede buscar. Hay muchas enfermedades transmitidas sexualmente. Podemos ver, hermanos, y como nos dice la palabra, todo pecado que el hombre cometa queda fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿verdad? 1 Corintios 6:18. Entonces, hay muchas cosas que afectan también nuestro cuerpo físico y espiritualmente, hermanos. También preguntando, quise saber un poquito, ¿verdad?, qué pasa espiritualmente cuando cometes pecados así. Y pues algo que me decían, hermanos, hay falta de paz. Amén. Hay pesadillas,
hay malos pensamientos, ahí en los malos pensamientos yo me imagino, ¿verdad? Que pues recuerdos, cosas que ya no quieres recordar y vuelven a venir a tu mente, ¿verdad? Hay culpabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te sientes culpable como en todo otro pecado, hermanos, nos sentimos culpables cuando hacemos algo indebido. Y pues en estos pecados me imagino yo que es un poco más fuerte. Por eso el Señor nos advierte mucho, el Señor nos enseña, amén, nos educa. ¿Para qué? Para que podamos evitar todo esto. Amén. Vamos a ir ahora, hermanos, a Efesios 4. Amén, Efesios 4. Y si se fija, el apóstol Pablo de nuevo hablando aquí, Efesios 4. Y voy a leer el 17, hermanos. Voy a leer del 17. Amén, al 20. Y aquí si se fija, dice la nueva vida en Cristo. Amén. Antes había una vieja vida y cuando venimos a Cristo hay una nueva vida. Debe de haber una nueva vida. Dice aquí el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero. Amén. Fíjese ahí, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Voy a quedarme hasta ahí, hermanos, ¿verdad? Lo primero, hermanos, que tenemos que ver es que dice el apóstol Pablo, digo y requiero. O sea, hay un requisito, hay requisitos. Y lo que dice es no andar. No andar, ¿qué quiere decir? Simboliza, hermanos, una conducta diaria, como hablábamos la semana pasada del andar. Amén, es algo diario, es algo que nosotros practicamos, o esto simboliza una conducta diaria, ¿verdad? Que ya no andéis como los gentiles, las personas que no conocen a Dios. Amén, porque ¿qué dice? Que ellos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Y qué es entenebrecido, hermanos? Dice que, esta palabra quise buscarla, dice que es dejar en tinieblas o llenar de oscuridad, alejado del conocimiento de Dios. Amén. Dejar en tinieblas es pues cuando no conoces, ¿verdad? Te quedas con lo que nada más conocías. Amén. Es como por decir, nosotros venimos a Cristo, nos hacemos cristianos, lo aceptamos en nuestro corazón, pero no leemos la Biblia. Nuestra mente no va a tener una renovación, se va a quedar como estaba, en tinieblas. ¿Por qué? Porque tenemos que leer la palabra de Dios para poder entender qué es lo que es la luz. Amén. Cristo es la luz. Venimos y encontramos, como hemos estado viendo, muchos requisitos, muchas instrucciones, muchas direcciones que el Señor nos da, como dice su palabra, mandatos, estatutos, sus mandamientos. Venimos y encontramos muchas cosas que antes no sabíamos, o si no la leemos, nuestra mente se va a quedar en oscuridad, se va a quedar con lo que antes conocía, con lo que antes era. Y dice, como dice aquí, ¿verdad? O llenar de oscuridad. También podemos llenarla, podemos venir, conocer y después querer permitir que se llene otra vez de oscuridad. Amén. Una mente que no considera a Dios, hermanos, los pensamientos dan rienda suelta ¿a qué? A la carne, porque recordemos que tenemos la carne dentro de nosotros. Ahí están todos esos deseos, todos esos malos pensamientos, pero es ahí donde nosotros tenemos que decidir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos estos malos deseos viven dentro de nosotros. Dios nos hizo seres sexuales, pero con límites. Si se fija, la palabra de Dios está llena de límites. Simplemente los mandamientos, no robarás, no matarás, no esto, no lo otro, está lleno de límites, de límites. Cuando te dicen no, es no lo hagas. O sea, ¿verdad? Hay una posibilidad de que lo quieres hacer, de que lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque al final uno es el que decide. ¿Ven? Pero tenemos que tomar en cuenta, y esto es cuando estamos en el camino de Dios, es cuando nos damos cuenta de que tenemos que seguir las instrucciones. Si queremos agradar a Dios, vamos a seguir sus instrucciones. ¿Por qué? Porque cada instrucción que Él nos ha dejado, hermanos, es detrás de cada instrucción, de cada no de Dios, está su sabiduría, está su amor. Amén. Cuando entendemos eso, vamos dándonos cuenta
de lo que los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, sí nos hizo el Señor seres sexuales, hermanos, pero con límites. Hebreos 13:14 dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Dice: porque con toda seguridad Dios castigará a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. Amén. O sea, Dios va a juzgar. Tenemos que mantenernos fieles, como dice que honremos el matrimonio. Amén. Ahí están los límites que es dentro del matrimonio. Amén. También dice, hermanos, aquí vea que después de que perdieron bueno, primero que nada dice por la ignorancia que hay en ellos. Nosotros ya no podemos ser ignorantes. Amén. Nosotros tenemos una responsabilidad de estudiar la palabra de Dios como lo estamos haciendo el día de hoy. Amén. Y yo espero, hermanos, y deseo de todo corazón que usted no se limite nomás a lo que yo les digo, a lo que yo les comparto, porque siempre les he dicho, hermanos, que yo les doy un poco nada más de lo que está escrito. Hay mucho más. Si usted como les digo, si yo les doy 2, 3 versículos de un capítulo, usted váyase más allá, usted lea todo el capítulo. Como les decía ahorita en 1 Corintios 5, les decía, léanlo todo, son 13 versículos, yo nada más les compartí 2. O sea, usted lea los otros 11 versículos. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar aún más que yo. Si yo me pongo a darle todos los versículos, créame que los estudios serían como de 2 horas. Amén. Y yo creo que, pues como me dice una hermana, que hubiera estudio todos los días, tendríamos estudio todos los días, porque la palabra de Dios es muy extensa, es muy explícita. Y como ven ahorita, tantas armas que tenemos, hermanos, que la compara uno en una traducción, en otra traducción, como la traducción lenguaje actual, está súper entendible, bien entendible, con palabras que te quedas wow. Entonces, cuando una persona es nueva, bueno, a lo menos yo recomiendo que leas una traducción más sencilla. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes y lees todo esto entenebrecido, pues no sabes, ¿verdad? A lo menos yo no sabía qué era, y cosas así, ¿verdad? Muchas palabras que vienen que no entiendes, pero una traducción así más sencilla para cuando vas empezando está muy bien. Nosotros ya no podemos ser ignorantes. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya sabemos, yo he repetido mucho en los estudios, que este libro nos dice Josué 1:9, de día y de noche meditarás en él. De día y de noche, eso es necesario. Es un requisito que el Señor nos da, que leamos de día y de noche. Y si nosotros queremos conocer al Señor, nosotros vamos a buscar en su palabra. Nosotros vamos a escudriñar, a buscarle un poquito más y un poquito más. Simplemente, hermanos, ahorita, como les leía la palabra lascivia, yo encontré 2 significados en hebreo, 2 palabras diferentes, 2 significados. Hay mucho que aprender de la palabra de Dios. ¿Y todo para qué, hermanos? Para nuestro bien. Amén. Dice aquí, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Es muy importante no perder la sensibilidad. ¿Y qué es la sensibilidad, hermanos? Dice que es la capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos, o para sentir moralmente. Amén. ¿Esto qué es? Es delicadeza, ternura, dulzura. Amén. Entonces, cuando dejamos que el corazón se vaya endureciendo, hermanos, ¿qué pasa? Hay malos pensamientos. Amén. Y los malos pensamientos, ¿qué son? Son oscuridad. Amén. Para no estar en tinieblas, para no estar en oscuridad, hermanos, recordemos que cuál es Cristo es la luz. Amén. Dice el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra. Para que nosotros no estemos en oscuridad, no estemos en tinieblas, la palabra de Dios tiene que estar en nosotros. Amén. Cada vez que nosotros venimos y leemos la palabra, nos va usando un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que la luz es bien fuerte y podemos mirar intensamente, podemos mirar claramente lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. El 20, hermanos, nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Amén. No hemos aprendido así de Cristo. Cristo en su palabra no nos enseña a andar en oscuridad, no nos enseña a nada de estas cosas, sino nos enseña lo que es la nueva vida. Dice el 21, si en verdad
le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Si en verdad hemos aprendido, si en verdad hemos, como dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, entonces, el 22, hermanos, nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén, despojados, hermanos. Esta palabra despojados se refiere a quitar algo por completo. Amén. Y que quitar algo por completo, amén, nos está hablando del viejo hombre, lo que éramos antes y lo que somos ahora. Entonces, con esto, hermanos, no dejar puertas abiertas, no dejar dar rienda suelta a esos pensamientos, a esas ideas, a esos deseos. ¿Por qué? Porque como nos dice aquí bien claro, que está, si se fija, dice, no dice estaba, está en tiempo presente, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén, está viciado. Amén, y esta palabra viciado, hermanos, un sinónimo es una debilidad. Entonces, hemos visto lo que nos dice, leído lo que nos dice el apóstol Pablo, que nuestra carne es débil. Amén, y esta palabra viciado, todos sabemos lo que es un vicio, pero mire, aún quise buscar un significado. Dice, hábito de hacer mal algo, o hábito de hacer mal algo o de hacer una cosa perjudicial que se considera reprobable desde el punto de vista moral. Amén. Esos son hábitos, son malos hábitos, ¿verdad? Que muchas veces tenemos. Amén. Y dice, ¿verdad? Dice el 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén, renovaos, que hay una renovación, hacer de nuevo, renovar, ¿verdad? Hacer de nuevo, ¿verdad? Nuestra mente. ¿Y cómo vamos a hacer una mente nueva? ¿Cómo vamos a tener pensamientos nuevos, hermanos? Pues en leyendo la palabra de Dios. Yo recuerdo siempre cuando yo empecé, hermanos, a leer un poco la palabra y yo leía estos versículos, ¿verdad? Que de renovar nuestra mente y mi oración era, Señor, renueva mi mente, Señor, renueva mi mente. Y batallaba tanto y decía, ¿por qué el Señor no renueva mi mente? ¿Por qué no contesta mi oración? Hasta que pude entender que Él nos dice, renovaos. O sea, nosotros lo tenemos que hacer. Nosotros lo tenemos que hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando venimos y leemos la palabra, cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cuando antes pensábamos una cosa y luego la palabra de Dios nos dice, no, así no pienses, piensa así. Amén. Y es cuando empecé a entender que yo lo tenía que hacer, que no era, Dios me ayuda, pero yo tengo que renovar mi mente. ¿Cómo? Leyendo su palabra, cambiando mi manera de pensar. El 24, hermanos, dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este versículo, hermanos, en la traducción lenguaje actual dice, ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Entonces, hermanos, ¿hemos sido creados de nuevo por Dios? Es una pregunta que nos podemos hacer. Nos ha enseñado la pastora también mucho que se nos tiene que notar, tiene que haber un antes y un después. Y nosotros solos podemos hacer una listita. ¿Qué hacía yo antes? ¿Cómo hablaba yo antes? ¿Con quién me juntaba incluso antes? Amén. ¿Cuáles eran mis conversaciones antes? ¿Cuáles son ahora? Amén. Siempre algo que yo aprendí de una mujer estando yo en otra iglesia, algo que se me quedó, que recuerdo, ¿verdad? Esta persona decía, siempre ten a alguien bien sincero cerca de ti, una amistad sincera que te pueda decir cuando estás mal, para que lo puedas aceptar. ¿Por qué? Porque muchas veces somos pues duros para aceptar cuando nos dicen, es que estás mal en esto y en esto, ¿verdad? No, muchas veces no queremos aceptar, pero sí es importante, hermanos, saber que hay un antes y un después. Que nosotros estemos seguros de que hemos sido creados de nuevo. ¿Por qué? Porque hemos tenido un nuevo nacimiento. Y si no has tenido un nuevo nacimiento, yo te animo a que busques al Señor.
Amén. Ahí está la clave, buscar al Señor, hablar con el Señor. El Señor nos ha dado esa capacidad y no es algo difícil, solamente está en nuestra boca hablar con el Señor, pedirle. Él está dispuesto. ¿Por qué? Porque Él quiere que vengamos a sus pies. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Para terminar, hermanos, vamos a ir a Romanos 8 y voy a leer del 11 al 14. Amén. Perdón, no es Romanos 8, hermanos, esto es Romanos 13. Romanos 13. Amén, Romanos 13. Yo puse Romanos 8, pero es Romanos 13. Romanos 13. Y voy a leer, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer del 11 al 14. Amén. Dice, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, dice, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Amén, hermanos. Si se fija como nos dice aquí, cómo debemos de vivir. Nos dice, ¿verdad?, que esto es urgente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya es tarde. Sabemos, hermanos, que los días están bien avanzados, que el regreso de Cristo está pronto, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos ver cuántas profecías se han cumplido, podemos ver la maldad, podemos ver el mundo que estamos viviendo simplemente al oír las noticias, ¿verdad? Podemos ver tantas cosas, ¿verdad?, que no son del agrado de Dios y que ya se están viviendo. Entonces, como dice aquí, ¿verdad?, el día de la salvación amanecerá pronto. Pronto, hermanos, estaremos en la presencia del Señor. Entonces, como nos dice, por eso dejen de lado los actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Amén. Dice, ¿verdad?, ya que nosotros pertenecemos, ¿verdad?, que vivamos con decencia. Y fíjese lo que dice, hermanos, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas. Es algo, hermanos, que nosotros ya no debemos de participar. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Cristo, porque no está bien, porque como decía ahorita, nos decía ahorita el apóstol Pablo, la vida, la nueva vida en Cristo. Eso nos dice, ¿verdad?, que no participemos en estas cosas, fiestas desenfrenadas, borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad. Amén. Ya no debemos de vivir así. Y un versículo que me llamó mucho la atención, hermanos, es no se permitan pensar. Aquí si se fija donde termina, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Amén. No nos permitamos esos pensamientos, sino renovemos nuestros pensamientos, como dice, llevando todo pensamiento cautivo a la orden de Cristo Jesús, hermanos. Amén. El Señor está ahí dispuesto, aún en nuestros pensamientos. Ahí está el Señor, ahí está el Espíritu Santo que quiere ayudarnos a pensar en qué, hermanos, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo justo. En eso es en lo que tenemos que pensar. ¿Para qué? Para poder echar fuera, hermanos, todos los malos pensamientos. Aquí mismo en Romanos 13, el versículo del 8 al 10, hermanos, ahí si se fija, bueno, en mi Biblia, ¿verdad?, que es en esta traducción, perdón, que es la Nueva Traducción Viviente, el emboscado aquí en esta dice, el amor cumple con los requisitos de Dios. El amor es lo que necesitamos, hermanos, para cumplir con los requisitos de Dios. ¿Y quién es el amor? Dios es el amor, hermanos. Dice aquí, hermanos, dice, si aman, cumplen con las exigencias de la ley. Porque, como nos dice aquí, dice, vea, pues, ¿qué dice la ley? No cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás, no matarás. En fin, el versículo 10 dice, el amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. ¿Cuál es la clave, hermanos? El amor.
tener a Dios en nuestro corazón. Y si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, si Él gobierna nuestro corazón, vamos a poder vencer estos deseos de la carne. Vamos a poder cada día ir venciendo esos malos pensamientos que vienen a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Hermanos, este ha sido el estudio. Con este estudio, hermanos, concluimos las cuatro primeras obras de la carne, ¿verdad? Que son pecados sexuales, que son pecados prohibidos por Dios, como hemos visto. El Señor permite la sexualidad dentro del matrimonio y con sus límites, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar eso, hermanos, que no quiere decir que Dios nos restringa de hacer eso de la sexualidad, pero es en el matrimonio, bendecidos por Dios. Amén. Entonces, pues yo espero que haya sido de bendición, hermanos, para ustedes estos estudios, y sigamos orando, que sea el Señor trayendo lo que usted y lo que yo necesitamos, ¿verdad? Y poder ser de ayuda para aquellas personas que tal vez, no sé, ya hayan caído en estos pecados, que tal vez estén en estos pecados, que tal vez no puedan salir de estos pecados. El Señor está a la puerta, el Señor está cerca, el Señor quiere y desea ayudar. Sigamos orando para el estudio de la próxima semana. Como siempre les digo, que sea lo que el Señor quiere darnos, que sea lo que el Señor sabe que necesitamos, no lo que a mí se me ocurra, no lo que yo piense. Amén. No dejen de tenerme en sus oraciones, y vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios por su amor. Amén. Por su palabra que nos dejó, esta palabra completa, y hoy nos beneficiamos, ¿verdad? De esta palabra, de estos consejos, de cada ejemplo que el Señor nos dejó. Hermanos, muchas gracias por su tiempo, y vamos a orar para darle gracias a nuestro Padre. Padre bendito, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, primero que nada por la oportunidad que nos da, Señor, de estudiar de tu palabra, Señor, de buscarle aún más, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos has dejado, Señor. Gracias, Padre, porque podemos encontrar tantos ejemplos, Padre, tantas cosas que usted no escondió, Señor. Aún los pecados más viles, Señor, usted no los escondió, Padre. Las consecuencias, Señor, todo lo que ha dejado escrito, Señor, para nuestro bien, Señor. Gracias, Padre bendito, por haber pensado en nosotros. Gracias por su amor, Señor, por su misericordia, Padre. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, aquí nos tiene, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Yo le pido, Señor, que nos ayude, Padre, a tomar muy en serio, Padre, cada advertencia que usted nos ha dado, Padre, a través de estos estudios, Señor. Que consideremos, Padre, las consecuencias que hay, Padre, pero que recordemos, Señor, que usted está ahí para ayudarnos, Padre. Si es que un día llegáramos a caer en esto, Señor, ayúdenos, Padre. Ayude a los que ahora están, Padre bendito, en estos pecados, Padre, y que no han podido salir. Sea usted con cada uno de ellos, Padre, pero más que nada que su Espíritu Santo les recuerde, Señor, que usted está dispuesto a ayudar, que usted quiere, Padre, sacar, Padre, de esta oscuridad, Señor. Ayúdenos, Padre bendito, a todos, Padre, a prevenir, Padre, estos malos pensamientos que después llevan al pecado, Señor. Ayúdenos, Padre, a cada uno de los que estamos escuchando, sea usted ayudando en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, y que no dejemos, Padre, de buscarlo a usted, porque hemos entendido que esa es la clave, Padre, permanecer en usted, permanecer en su palabra, Señor. Gracias le doy, Padre, por este tiempo. Bendiga grandemente a cada persona que está escuchando, Señor. Gracias le doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un excelente día, hermanos. Dios me los bendiga.